con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos el corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña la bandera nacional, la bandera del honor por una mejor nación. No importa el color. Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy es viernes, importante día de la semana, y nosotros le pedimos a Dios que este fin de semana que inicia hoy podamos contar con su protección y bendición. Necesitamos que los que van de viaje al interior puedan ir y venir y regresar sin contratiempo. Que disfruten su fin de semana es importante, pero esta noche es necesario que nos sentemos como sociedad, como amigos, como ciudadanos, a analizar aspectos de gran importancia económica, política y social para nuestro país. Es importante que al terminar esta semana podamos nosotros, como cada viernes ahora, evaluar con nuestros adolescentes, jóvenes y nuevas generaciones aspectos importantes del discurso del presidente Danilo Medina ante la 73 Asamblea Anual de la ONU que se está realizando aún, pero el presidente tuvo la oportunidad de hablar el martes pasado. Y vamos a analizarlo porque como sociedad tenemos que estar definidos y claros en darle seguimiento a la postura del Estado y del gobierno. Y por eso recuerdan que nosotros, en nuestro movimiento, no importa el color, en los clubes de lectura y formación política, tenemos un folleto y vamos a hacerle un enfoque a este folleto y que salga bien, que se lea bien. Vamos a enfocar bien el folleto, de tal manera que puedan leer claro los jóvenes. ¿En esa cámara o en esta? En esta, ok. Míralo ahí. Porque es necesario que nosotros, como políticos, podamos orientar de manera adecuada a los adolescentes y jóvenes para formarlos de tal manera que en su momento puedan dirigir este país con criterios distintos, con acciones que favorezcan a las mayorías y que los jóvenes dirigentes políticos no sean presos de las cúpulas políticas partidarias, de ningún partido. Recuerden que nuestra postura es política, pero no partidaria. Y nuestra postura es política porque la sociedad es política, porque todo es política. El tema es si va el partido o si no va el partido. Nosotros entendemos que la política sí, pero que los partidos no. Y vamos a enfocar este otro folleto en el cual nosotros le explicamos a ustedes jóvenes por qué los partidos no, pero la política sí. ¿Qué resulta? Del discurso del presidente Danilo Medina ante la 73 Asamblea Anual de la ONU, es importante que tomemos aspectos políticos y aspectos económicos, porque hay una lucha política, hay una lucha económica y hay una cultura política. Entonces nosotros tenemos también, vamos a enfocar este otro folleto donde destacamos nosotros para que ustedes como jóvenes puedan tener claro todos los aspectos
que se relacionan entre gobierno, sociedad, política y economía. Y como le decimos, estén formados, estén orientados, tengan el nivel de conceptualización que les permita a ustedes como jóvenes, como adolescentes, participar en la política sin ser esclavos de los partidos. Y ustedes dirán, bueno, Trini, pero ¿cómo vamos nosotros a participar en la política sin ser esclavos de los partidos? Bueno, de manera sencilla, de manera lógica y científica, como es la política. La política es una ciencia. La política no es la postura de un partido, no. Los partidos son estructuras que se organizan en torno a la política para garantizar, asumir el control del Estado y de la sociedad. Pero usted como joven, como nueva generación, tiene que formarse en criterios políticos de nuevo rumbo. Recuerden que los partidos políticos dominicanos, todos, tienen criterios del siglo XX, del siglo pasado. Ya estamos en el siglo XXI, en el siglo donde lo domina la tecnología, el conocimiento, el criterio, el razonamiento, no la imposición. Entonces, en estos clubes de lectura y formación política que tenemos en nuestro movimiento, no importa el color, con estos folletos nosotros hacemos posible que usted tenga criterios claros en temas y aspectos fundamentales para la administración del Estado. Pero para tener criterios claros sobre la administración del Estado, que es lo importante y es lo que a la sociedad le interesa, usted como joven, como adolescente, tiene que estar en contacto con la sociedad, tiene que dedicar tiempo a tener en contacto con la gente. Y el contacto político con la gente más importante es el contacto que usted puede hacer con el ciudadano a través del conocimiento y de la explicación de la obra del Estado, del gobierno que favorece a esa gente. Por ejemplo, ahora mismo el presidente Danilo Medina y su gobierno están ejecutando una labor, una obra que entendemos nosotros que para usted como joven, como adolescente que le gusta la política, usted debe participar. Y ese proyecto es el nuevo Domingo Sabio. Es decir, la reubicación, la transformación del espacio físico que está en Gualey, Los Guandules, La Ciénega y esas franjas ahí abajo del río Ozama, que van a ser reubicados esa gente y que va a ser transformado esa zona. Entonces, si a usted le gusta la política, lo importante es que usted vaya, se involucre en ese proceso como voluntario, como trabajador social, de tal manera que usted pueda tener la visión directa de la gente que está recibiendo el beneficio de ese proyecto, porque al parecer las bocinas del resentimiento y el odio, los comunicadores para los cuales en este país todo está mal, nada sirve, lo que se está haciendo ahí abajo son abusos. Entonces, usted como joven, como adolescente que le gusta la política, no se lleve de lo que usted escucha, vaya al seno del pueblo, vaya y practique, vaya y converse con la gente para que usted vea la realidad, no lo que le digan. No se lleve simplemente lo que yo, por ejemplo, le puedo decir aquí. Vaya allá abajo, hable con la gente y dése cuenta si en realidad ese proyecto le beneficia y le gusta a la gente. Entonces usted se forma su propio criterio. No se lleve del partido que le dice que eso es un abuso, que lo que se está haciendo ahí está mal, porque el partido político de oposición, para ellos, todo lo que hagan los gobiernos está mal, porque la cultura política del siglo XX es la cultura política de oponerme a todo y es el propósito que persigo fundamentalmente de quítate tú para ponerme yo. Asimismo,
quítate tú para ponerme yo. Es decir, el partido que está en el poder, que salga ese para llegar al partido mío para entonces yo administrar. ¿Y para qué? Porque todos esos partidos que de una u otra forma tienen la oportunidad, por el nivel de simpatía y militancia que tienen en el seno de la sociedad, de llegar al poder, ya estuvieron ahí. Y ya lo conocemos, ya sabemos lo que hizo el PRM con Hipólito Mejía como presidente. Ya sabemos lo que hizo el PRM con Salvador Jorge Blanco como presidente y Emmanuel Esquea Guerrero como consultor jurídico de ese gobierno del PRM. Entonces, ya lo conocemos. Ya conocemos lo que hizo Leonel Fernández y el PLD porque ya estuvieron ahí. Entonces, independientemente de lo que puedan opinar las bocinas que defienden a esos opositores al gobierno de Danilo, cuando comparamos, y es lo que nosotros queremos que ustedes como jóvenes, como adolescentes, como nueva generación política hagan, comparar. Comparar. A partir de la comparación, usted saca sus propias conclusiones, no la que le diga a nadie, la suya, porque la importancia grande de la opinión es que usted la haga a partir del conocimiento que usted tenga y fundamentalmente del conocimiento práctico. En términos prácticos, cuando analizamos el gobierno del PRM Hipólito Mejía, el gobierno del PRM y Salvador Jorge Blanco, el gobierno del PLD y Leonel Fernández, con el gobierno de Danilo Medina, evidentemente la diferencia es grande, palpable, tangible. Ellos tienen su historia, Danilo tiene la de él, usted la compara. Y es lo que nosotros hacemos, nosotros decimos que la juventud, que los adolescentes que quieren participar en la política, no pueden fanatizarse con el partido político. Si se fanatiza con el partido político, cual que sea, no importa el nombre que tenga el partido, se hace preso de las cúpulas de esos partidos. Y las nuevas generaciones políticas dominicanas, para poder tener oportunidad de dirigir el país, tienen que irse a la práctica social. Y la práctica social política dominicana dice que tiene que irte a trabajar en armonía con el gobierno, con la obra del Estado, con lo que está haciendo el presidente Danilo Medina, para que tú le expliques a la gente de qué manera esa obra lo beneficia o lo perjudica. En ese trabajo social de contacto directo con la gente, con el pueblo, es que tú te vas a dar cuenta cómo la política funciona con la gente, no cómo la política se maneja en el partido. Porque al final, cuando tú seas funcionario, cuando tú seas presidente de la República, porque tú lo vas a ser, tú vas a llegar a ser presidente de la República, te darás cuenta que lo importante es que la gente, el pueblo, el ciudadano, esté satisfecho con tu trabajo. No la opinión del político opositor, la opinión de la gente. Por eso, debo decirle a ustedes, las visitas sorpresa no crean ustedes que es una moda. La visita sorpresa de los domingos de Danilo al campo no es una moda, es una filosofía de vida. Es la expresión práctica del concepto filosófico que tiene Danilo de lo que es la política, del conocimiento de la ciencia política que tiene Danilo, que sabe que lo importante es lo que le conviene a la gente, no lo que satisface los intereses del dirigente tal cual del partido, lo que favorece al pueblo. Porque una vez usted es presidente de la República, usted es el presidente de todos los dominicanos, de los de su partido y de los que son contrarios a su partido. Los dominicanos todos, independientemente de su filiación, de su simpatía partidaria, independientemente del color de la bandera que defienda,
necesita, merece el respaldo, la protección, la mano amiga y solidaria del gobierno. Y eso es lo que hace Danilo en la visita sorpresa. Por eso le digo, las visitas sorpresa no son una moda, son una concesión política, filosófica, son la aplicación científica de la política hacia el pueblo y por eso están ahí los resultados exitosos. Pero además, esta noche nosotros vamos a analizar aspectos que tienen que ver cómo ves tú la importancia de la tecnología, de qué manera tú relacionas la tecnología con la política y con el Estado. Vamos también a hablar sobre la visión sobre el cambio climático y cómo piensa que debemos nosotros como país combatirlo. Y vamos a relacionar esa opinión que tienes con lo expresado por el presidente en la 73 Asamblea Anual de la ONU y la práctica social de la República Dominicana. Pero al mismo tiempo, esta noche vamos a hablar de qué es más importante, el profesional con un título universitario o el técnico que se gradúa en Infotec. Esos análisis es importante para ti como joven, porque muchas veces estás enfocado en el tema de que tienes que ir a la universidad, cual que sea la universidad, porque tienes que tener un título universitario. Entonces, vamos a hacer la comparación entre el título universitario y el título técnico profesional de Infotec o cualquier otra academia en términos de el uso y la necesidad de la sociedad y fundamentalmente de la demanda económica empresarial del profesional o del técnico. Entonces, ya hemos hablado de la importancia de la política o del partido, pero vamos a hacer enfoque más importante en eso. Porque la misión nuestra como movimiento político es formar una nueva generación de líderes que garantice la conducción política del país acorde a la ciencia política y tomando buenos ejemplos. Y para nosotros, el ejemplo del gobierno del presidente Danilo Medina es muy bueno. Es la práctica que dice que es bueno, son los resultados que dice que es bueno y es importante que usted, como joven, como adolescente, como nueva generación pueda comparar el estilo de gobierno de Danilo con los demás gobiernos que ya o usted conoce, o su papá conoce, o puede leer en los registros de la historia. Hagamos una pausa comercial y regresamos. Es importante que esta noche con ustedes como jóvenes, adolescentes y nuevas generaciones, hagamos unas explicaciones que permitan que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre organismos internacionales de gran importancia que ustedes también conocen, como es el caso de la OEA y la ONU. Porque mucha gente lo confunde y piensa que la ONU y la OEA es lo mismo, y no es lo mismo. Y paso a explicar. La OEA, la Organización de Estados Americanos, es un organismo regional, es internacional, pero es regional. Es un organismo constituido exclusivamente por países del continente americano, o sea, de Occidente. Por tanto, en la OEA solo se tratan aspectos que tienen que ver con el continente americano. Y la OEA fue un organismo que se creó prácticamente a imagen y semejanza de los deseos de Norteamérica, de Estados Unidos. Y la OEA es un organismo que en realidad no tiene independencia. Está dominado por los Estados Unidos y ha sido utilizado por los Estados Unidos incluso para hacer invasiones militares a otros países. Y nosotros,
los dominicanos somos un ejemplo de ello. La invasión militar norteamericana del 28 de abril de 1965 fue patrocinada por la OEA a instancia y, como dicen, a cuerda de los Estados Unidos. Entonces, eso es la OEA, un organismo regional compuesto única y exclusivamente por países del continente americano. ¿Qué es la ONU? La ONU es un organismo mundial. En la ONU están representados países de los 5 continentes. Todos los países del mundo, pocos países, muy pocos países, no están en la ONU y son por particularidades muy propias de esos países, pero en la ONU hay más de 200 países. Hay países de América, todos los países de América, de Europa, de África, de Oceanía y de Asia. Todos los países están en la ONU. La ONU es un organismo mundial. La OEA es un organismo regional. La OEA es dependiente de los Estados Unidos, la ONU es independiente. La ONU tiene sus propios organismos decisivos y las resoluciones de la ONU son de carácter obligatorio para todas las naciones del mundo. Aunque es importante también que le explique que el organismo fundamental de más nivel de la ONU es el Consejo de Seguridad. Y ahí están representados los países más poderosos y ricos del planeta y representación de países en vías de desarrollo. Y a partir del próximo año, nosotros como país pequeño y representante de Latinoamérica y el Caribe, vamos a tener un asiento en ese consejo importante. Por eso pudimos ver la reunión y el trato que le dio el presidente Donald Trump a nuestro canciller y embajador y al mismo presidente en este encuentro de la ONU de esta semana que recién concluye. Establecida esa diferencia, para que ustedes sepan lo que es la ONU y lo que es la OEA, queremos nosotros hacer lo siguiente: hablar del tema de la lucha económica y la cultura política, pues el presidente Danilo Medina en su discurso ante la ONU habló de que si de verdad queremos en el mundo combatir la pobreza y la desigualdad, hay que tomar en cuenta 2 aspectos fundamentales: el cambio climático y el crimen organizado. Y aunque lo podamos ver distante uno de otro, el tema climático con el tema del crimen organizado y el narcotráfico, de manera dialéctica causan las mismas efectos en la sociedad. Todos apuntan a agravar las situaciones sociales y económicas de los países que atacan. Cuando los países son atacados, son golpeados por fenómenos naturales que cada vez son más fuertes por el tema del cambio climático, prácticamente los países se destruyen porque son tan fuertes esos ciclones, esos tifones, que destruyen en horas cosas que los países han tomado décadas para construir. Entonces, un fenómeno de eso puede mandar a la pobreza extrema a todo un país, y más, por ejemplo, a países pequeños como nosotros. Veamos el ejemplo de Puerto Rico con el huracán María y las islas Barbudas y esas islas pequeñas, la desbarató totalmente, todavía al punto que hay millones de gente todavía en Puerto Rico que no tienen energía eléctrica. Y hay muchos miles de damnificados que todavía no han podido reconstruir sus casas. Eso es así. Pero de la misma manera, el narcotráfico y el crimen organizado, cuando se mete en una sociedad, lo golpea de tal manera que destruye esa sociedad porque invade, contamina todo. Y también eso mete a la gente en pobreza. Por eso el presidente dice
en la ONU. Si de verdad, si de corazón se quiere combatir la pobreza y la desigualdad, los países grandes, que son los que más contaminación han enviado a la atmósfera y que son los responsables del cambio climático, como que al mismo tiempo son los grandes consumidores de droga, lo que tienen que hacer es crear el fondo que garantice el financiamiento, las donaciones económicas para que los países pobres, que son los que prácticamente tienen que contener todo, son los que más sufren por el cambio climático y son los primeros que están deteniendo el tráfico de droga, los países ricos deben financiar la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado y también deben financiar, deben apoyar la recuperación económica después que un fenómeno natural ataca un país pequeño. Eso es importante y nosotros como sociedad, nosotros como dominicanos, debemos valorar, debemos analizar ese planteamiento del presidente Danilo Medina ante la ONU de forma y manera que entendamos que ese escenario mundial como es la ONU no es para ir a hablar de chismografías particulares como algunos de la oposición han estado opinando. Ese es un escenario mundial de categoría. Entonces es necesario que ustedes como jóvenes, como generación nueva, puedan entender la diferencia de los escenarios en que se presentan. No es lo mismo que usted vaya a hablar a un escenario en el barrio de su pueblo o en un barrio de la capital, a que usted vaya a hablar a un escenario mundial como la ONU. Entonces, estos políticos opositores opinando de temas como si la ONU fuera un comité de base de uno de los partidos políticos, o como que la ONU es un barrio o una comunidad de cualquier pueblo dominicano. A la ONU hay que ir a hablar con el nivel que tiene ese escenario. A la ONU hay que ir a hablar con las propuestas y planteamientos que desde la ONU benefician a todo el pueblo dominicano. A la ONU no se va a particularizar. A la ONU tiene que hablar en sentido general de tal forma que los demás presidentes, los demás países sientan motivados, sientan interés en darle importancia al tema, ponerlo en la agenda, discutirlo y aprobar las resoluciones que beneficien esa propuesta. O sea que, por eso le decimos, Danilo Medina es el político de más nivel y preparación política de la República Dominicana. Y por eso, no por casualidad, por eso, por el nivel de preparación, por el nivel de conocimiento político, tanto nacional como internacional que tiene Danilo, hoy somos nosotros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Otros presidentes, presidentes que pasaron de este país, habían hecho el planteamiento y habían presentado la candidatura del país para estar en ese organismo de la ONU. Pero nunca fue votado a favor. Nunca. Plantearon y fueron, hicieron cabildeo y cosas, pero nunca obtuvieron los votos porque no tenían, el mundo no confiaba en esos políticos, en esos presidentes. El mundo de hoy confía en Danilo Medina y por eso a Danilo Medina le entregaron la oportunidad de ser nuestro país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro no permanente, porque los miembros permanentes son los países grandes, Estados Unidos, China, Rusia, eso, los grandes, los que han participado en la guerra y esas cosas, son los permanentes, y los que tienen
el derecho al veto, pero es un prestigio, es una oportunidad que tenemos nosotros para que desde esa posición y por el respeto que tiene el mundo hacia Danilo, nosotros en términos económicos nos beneficiemos. Eso es lo importante. Por eso le digo, de la lucha económica y la cultura política, lo que dice este folleto, que ya ustedes vieron. Así las cosas tenemos que enfocarlas. Es así que ustedes como jóvenes tienen que ver la política y no dejarse fanatizar de los partidos, porque en definitiva el partido político lo único que hace es hablar. Las acciones políticas que garantizan solución de problemas, que garantizan satisfacer las demandas de la gente, la hace el gobierno, la puede hacer el presidente. Entonces usted, como nueva generación, como joven, como adolescente que le gusta la política, comience a analizar el estilo de gobierno, el comportamiento, las acciones, las obras de Danilo Medina, para que usted vaya tomando conocimiento, conciencia y criterios claros que le permitan conceptualizar en el debate. Porque recuerden que hubo un político, bueno, fue hasta presidente de la República, que dijo que aquí nadie conceptualiza. Entonces, nosotros desde nuestro movimiento lo que queremos es que a ese político que fue presidente y a otros políticos que se creen que pueden ser presidentes y que por estar en la cúpula de los partidos piensan que están por encima de usted que es joven, nosotros queremos prepararlo de tal manera que cuando usted vaya a debatir en política, lo haga con el nivel político, científico y sociológico que tenga que decir, ese joven tiene criterio. Y para que lo hagan así, para que lo vean así, para que lo respeten así, usted tiene que leer, tiene que estudiar. No puede estar haciendo política de oídos por los comentarios que usted oye y usando los mismos vocabularios indecentes que usan los comentaristas que son bocinas de la oposición, del resentimiento y el odio. Usted, como nueva generación política, tiene que usar un vocabulario decente, un vocabulario que enamore, no un vocabulario que ofenda. Usted como político joven tiene que usar un vocabulario que sirva de ejemplo, porque usted sabe, como joven, que los niños escuchan la televisión, los adolescentes escuchan y ven la televisión también y copian mucho. Entonces, que no copien malos ejemplos, que copien buenos ejemplos, y si la juventud tiene buenos ejemplos que imitar, nuestra sociedad será más tranquila, más segura, más vivible, y los resultados tanto en lo político, en lo social, como en lo económico, serán mejor para todos. Sencillamente, si los buenos ejemplos es lo que difundimos, si los buenos ejemplos es lo que presentamos, como es el caso del buen ejemplo del presidente Danilo Medina, un hombre humilde, sencillo, que no hay que llevarle silla de presidente para que se siente en los campos y en los pueblos, sino que se sienta igual que todo el mundo, en una silla plástica o hasta en una caja de cartón se sienta, no importa. Él no se siente superior a nadie. Danilo se siente un ciudadano común y corriente. Y ha dicho, claro, que lo que desea, que lo que quiere es que cuando él deje de ser presidente, la gente cuando le vea le diga, gracias Danilo, porque en tu gobierno yo pude cambiar mis condiciones de vida y vivir mejor. Eso es un presidente, eso es un político, ese es un estadista que no está aferrado a posiciones partidarias, sino que está sirviéndole al país y a la nación desde una posición de privilegio, porque ser presidente es un privilegio. Entonces, vamos a analizar, vamos a tomar como ejemplo de análisis, no para que usted apoye o no, para que lo analice.
y analizándola y comparando la obra de gobierno de Danilo con los demás presidentes, entonces usted toma su decisión. Y estamos conscientes y seguros que usted, siendo inteligente, va a tomar la decisión de favorecer el estilo de gobierno del presidente Danilo Medina. Hagamos una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy viernes le tenemos, como siempre, lo importante del deporte con nuestro cronista deportivo Mario Aquino. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Trini? Bueno. Señores, muy buenas noches. En el día de hoy se generaron una serie de informaciones importantes en el béisbol de Grandes Ligas, que está terminando a todo vapor, quedando 3 fechas hábiles de la temporada regular. Equipos que no están todavía con una plaza definida en el momento. En la americana ya prácticamente todo está decidido, a excepción de la localía en el comodín de la Liga Americana entre el equipo de los Yankees y Oakland. Pero, señores, la nacional es de brinco y espanto, porque quedan 3 fechas, ya concluye el domingo, y solamente está definido el este. En la central, el equipo de Milwaukee, está uno de los Cachorros, y en el oeste, el equipo de los Rockies de Colorado le sacan un juego de ventaja. El señor Miguel Andújar, el nativo de San Cristóbal, con la actuación de ayer, se consagró, tiene el carril muy de adentro para ser el novato del año de la Liga Americana. De estas y otras informaciones se las tenemos ampliada en el resumen de los deportes. Y en los deportes, iniciando con el béisbol de Grandes Ligas, el puertorriqueño José Berríos de los Mellizos de Minnesota tuvo en el día de hoy una excelente labor lanzando 7 sólidas entradas de apenas 3 hits, una carrera, otorgó 4 boletos y ponchó a 9. Y de esta manera los Mellizos de Minnesota superaron 2 vueltas por 1 a los Medias Blancas de Chicago. Con esta salida, Berríos llegó a su ponche número 200 de la estación, teniendo su récord ahora en 12 victorias, 11 derrotas. El lanzador derrotado fue el dominicano Reinaldo López. Este es Chris Bryant, que conecta la bola por todo el jardín y no la esperen más. Cuadrangular de 448 pies para Bryant, su número 13 de la temporada, y los Cachorros de Chicago doblegaron en el día de hoy 8-4 a los Cardenales de San Luis. La victoria fue para Carl Hendrick, que pone su récord en 14-11. Con esta victoria, los Cachorros obligan a los Cerveceros de Milwaukee a ganar su encuentro en el día de hoy, ya que estos están a un partido de los mismos Cachorros por el triunfo de la División Central de la Liga Nacional. En otra muy buena noticia para el equipo de los Yankees de Nueva York, y es de que Didi Gregorius está en la alineación en el día de hoy por el equipo de los Yankees, bateando de sexto. Al principio se temió de que Gregorius se perdiera el resto de la temporada después de que se rasgó el cartílago en su muñeca derecha en un deslizamiento en el plato en casa el pasado sábado. Pero el joven de 28 años de edad, optimista después de recibir una inyección de cortisona. La Selección Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana debutará este sábado a las 4:10 de la madrugada ante el conjunto de Serbia, en el inicio del Campeonato Mundial de Voleibol correspondiente al Grupo D de la justa que organiza la Federación Internacional de Voleibol. El presidente del proyecto de selecciones nacionales, Cristóbal Marte, agradeció todas las facilidades que brindó el ministro de Deportes, Danilo Díaz, para que el conjunto esté hoy en Japón. Las dominicanas concluyeron ayer su fase de preparatoria y las jugadoras y el cuerpo técnico se declararon listos para dar la batalla en cada partido. Y para concluir en el tenis, el español Fernando Verdasco ha logrado este viernes el pase a las semifinales del torneo de Shenzhen en China, puntuable para el ATP y que se disputa sobre cancha dura, luego de derrotar al escocés Andy Murray 6-4, 6-4. De esta manera, Verdasco alcanza su tercera semifinales del año tras la de Río, donde llegó a la final. El rival de Verdasco por un puesto en la semifinal será el japonés Yoshihito Nishioka. Y de esta manera llegamos a la parte final de los deportes. Recuerden ampliar todas estas informaciones en nuestro periódico digital alinstante.do, donde te mantendrás actualizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Continúen con Pensándolo Bien. Buenas noches. Buenas noches, Mario. La verdad que la actividad deportiva está riquísima. El tema
de la lucha a ver quién gana la liga, los wild card, pues está fuerte. Pero de regreso al tema nacional que nos ocupa, es importante que analicemos con ustedes el tema de qué es más importante, el profesional con el título universitario o el técnico profesional con el título de Infotec. No le voy a decir de manera radical que tal o cual es más importante, porque los dos son importantes. El profesional del título universitario y el técnico profesional con el título de Infotec. ¿Qué es lo importante a tomar en cuenta? Es la capacidad de la sociedad, del ambiente económico para el empleo. ¿A quién necesita más el empresario? ¿Al profesional de la universidad o al técnico del Infotec? Esa es la pregunta que tenemos que tener la respuesta adecuada. Por lo que sabemos, en el ambiente económico de la República Dominicana, ahora mismo los técnicos profesionales de Infotec tienen una tasa de participación laboral en porcentaje mucho más alto que los profesionales de las universidades. Prácticamente el 100% de los jóvenes que se gradúan de Infotec en los diferentes ramas técnicas que tiene, Infotec tiene alrededor de 900 cursos técnicos que desarrolla en muchísimas áreas de la economía. Y todo el que sale de Infotec, prácticamente todo el que sale de Infotec consigue trabajo de inmediato. No tanto así de los profesionales universitarios, porque son muchos los médicos que todavía no tienen trabajo, son muchos los abogados que no tienen nada que hacer, muchos los ingenieros, economistas, etcétera. Es decir, que tú como joven lo que tienes que evaluar es eso, cuál es tu posibilidad de trabajo. Si graduándote de ingeniero, por ejemplo, ingeniero civil o electromecánico o químico o industrial, tú vas a conseguir trabajo de inmediato, o si, por lo menos, graduándote de técnico, un buen técnico electricista, o un buen técnico del área de la plomería, o un buen técnico del área de la repostería, del tema de turismo, de belleza, de textil, de mecánica, ¿qué es más rápido conseguir? Porque en definitiva lo importante es que tú trabajes rápido. Entonces tú te gradúas de un curso de Infotec, comienzas a trabajar y si deseas, pues tú puedes, ya una vez trabajando, produciendo dinero, irte a estudiar a la universidad. Entonces podrás tener los dos títulos. Pero prioriza primero que tú puedas dar un servicio por el cual te paguen bien. A partir de que te pagan bien, como técnico, tú puedes continuar tus estudios universitarios. Es importante eso, muy importante. Nosotros queremos, dentro del ámbito de los clubes de lectura y formación política de nuestro movimiento, destacar este folleto. Vamos, enfócame este folleto donde hablamos de la mujer, porque para nosotros como movimiento político, la mujer es muy importante en la sociedad. Y es importante en la sociedad porque nosotros decimos, el criterio que tenemos nosotros como movimiento sobre la mujer es que la mujer hace posible la vida y funcionar la sociedad. En la medida que nosotros le permitimos, le abrimos el espacio de la participación política a la mujer, transformamos de manera positiva todo el ambiente social y político. Y usted dirá, bueno, Trini, pero ¿por qué tú dices eso? Bueno, por una razón sencilla. La mujer, por naturaleza, tiene la capacidad de la concertación y el entendimiento. La mujer, por naturaleza, es un ser amistoso, amable y amoroso. La mujer, por naturaleza, es la que orienta al hombre, porque es la madre. Entonces, en la medida que tú le abres espacio de participación política a la mujer
y eso es lo que está haciendo Danilo Medina desde el gobierno, tú estás creando las bases y el ambiente para una sociedad más tranquila, para una sociedad más fácil de coexistir, de convivir, y al mismo tiempo permite que la mujer transmita a la política y transmita a la sociedad el mismo amor, armonía y cariño que tiene hacia la familia. Recordemos que la mujer es el eje central de la familia. La mujer es la que garantiza que la familia se oriente de manera adecuada. Claro, con el soporte del hombre, pero resulta que en la sociedad dominicana más de un 40% de las familias están dirigidas por madres solteras. Entonces, por eso es que Danilo, tomando en cuenta esa situación particular de nosotros como dominicanos, ha dedicado tantos recursos a favor de la mujer, pero a favor de la mujer como familia. Las estancias infantiles y la tanda extendida de la escuela, del sistema escolar dominicano, el desayuno, la comida y el almuerzo que Danilo ha hecho posible en la revolución educativa, lo ha hecho pensando en la mujer como cabeza de familia, y por tanto es un presidente que está trabajando a favor de la familia a través de la mujer. En la medida que se protege la mujer, se defiende y se fortalece la familia. Por eso, la mujer que ayer no podía enviar a su hijo a la escuela porque no tenía con qué desayunarlo y darle de comer, ya tiene ese asunto resuelto, porque el gobierno de Danilo Medina le da el desayuno, le da la comida y una merienda en la escuela. Entonces ya la mujer puede mandar al niño a la escuela, y como la tanda extendida son 8 horas, entonces la mujer tiene tiempo para seguir estudiando o para buscar un trabajo. Es decir, que esa política de tanda extendida, de dar el desayuno, la comida y una merienda en la escuela, está dinamizando la sociedad dominicana de tal manera que nosotros vamos rumbo a una nueva sociedad. El trabajo que está haciendo Danilo desde el gobierno es para fundar una nueva sociedad dominicana donde haya menos violencia, donde haya menos criminalidad, donde la juventud esté más identificada con el trabajo, con la formación, con el estudio, donde la juventud se enfoque más en aspectos de su superación personal que en aspectos de la calle. Por eso es necesario que tú como joven, como adolescente, valore, compare, analice el tema del estilo de gobierno de Danilo, y que tú como joven, como adolescente, como nueva generación, pueda tomar como ejemplo el ejercicio presidencial de Danilo, para que cuando te toque a ti ser presidente de la República, tú tengas un ejemplo que imitar, un ejemplo de un presidente sencillo, humilde, de un presidente que no se cree por encima del bien y el mal, sino un presidente que se entiende un ciudadano con deberes y derechos, y que de manera fundamental se siente como presidente en el deber, en tener la responsabilidad de conducir de manera distinta al país y al Estado Dominicano. Es importante que esta noche, cuando tú te vayas a descansar, ya sea temprano o un chin tarde, piensa en eso. Danilo es buen ejemplo. Vete a descansar o vete a divertir pensando en que Danilo es el ejemplo a imitar. Buenas noches, que Dios te bendiga.